Bien, amados hermanos, oremos. Bendito Dios, a través de tu Hijo Jesucristo me presento delante de ti para reconocer mi debilidad, pero oh Dios amado, tu palabra me enseña que el poder que sale es de ti, Señor. A ti te pertenece, oh Padre amado, hacer la obra en nuestras vidas. Yo simplemente soy un vaso de barro. Y qué precioso que esto es así, para que así de esta manera toda la gloria, toda la honra sea dada a tu nombre. Pero también imploro, Señor, por el pueblo que está aquí presente, que ha de escuchar tu palabra. Dale, Señor, un corazón sensible, un corazón que reciba tu palabra con grande gozo. Así sea dura, así sea, Padre amado, exhortativa. En Cristo Jesús te lo pido, te lo imploro. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Estamos predicando una serie de mensajes titulada La redención del amor soberano de Dios. Nuestro texto base es el libro de Ruth, pero el título del mensaje de hoy es la incomprensibilidad del carácter de Dios. ¿Escucharon? La incomprensibilidad del carácter de Dios. ¿Sabían ustedes de que la soberanía de Dios es la expresión de su carácter? El libro de Ruth nos muestra que al desplegar su control poderoso, se pone de manifiesto el carácter de Dios. Cada acción, designio y realidad de la que nosotros somos objeto, allí se pone de manifiesto la acción del carácter de Dios. Se pone de manifiesto sus perfecciones. Por lo tanto, todos los eventos, no solo los que ya están escritos en las Escrituras, sino también los que vemos, los que experimentamos, los que escuchamos desde tiempos pasados, actuales y sin duda los que habrán de venir, nos llaman a reconocer, a adorar y exaltar su sabiduría infinita, como también la gran bondad del gran Creador. Por consiguiente, cuando nosotros estudiamos ese cuidado especial, paternal, que Dios tiene hacia sus hijos, nos entramos en aspectos de su ser y de su obra. Por esta razón, hoy vamos a considerar algunos aspectos del carácter de Dios, los cuales encontramos en el capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a exaltar la incomprensibilidad de Dios sobre su providencia divina. Quienes no están relacionados con la palabra providencia, significa el gobierno de Dios sobre la creación. Entonces, cuando pronunciemos esta palabra, estamos indicando el gobierno de Dios
sobre todas las cosas creadas, y su provisión al sustentar su creación. Por lo tanto, amados hermanos, hoy vamos a reflexionar en las implicaciones y alcances de su providencia divina. Pero nunca pierdan de vista de que todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17, dice el apóstol San Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, el gran creador, sostiene todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Y también dice Hebreos 1:3 de el Hijo, Él dice claramente: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es la providencia de Dios, y a través de Cristo dirige, ordena y gobierna la creación, todas las acciones y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Lo hace por medio de su sabia y justa providencia. Lo hace conforme a su presencia infalible e inmutable consejo de Dios. Y Él lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia, para su misericordia, para su bondad, para su justicia, para su gran amor. Porque finalmente todos los eventos que se llevarán a cabo, tanto en la tierra como en el cielo, tienen su cumplimiento o son reunidas todas en nuestro Señor Jesucristo. Dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este sentido, podemos argumentar de que la descripción que se hace del carácter de Dios aquí en el libro de Ruth indica ampliamente su cuidado y su gobierno, su seguridad en Él, sustentar absolutamente todas las cosas creadas, incluyendo al hombre y a la mujer. Dios proveyó un lugar a donde vivir, una compañía para la soledad y un consuelo, facilitándole a Noemí y a Ruth regresar a la tierra de Belén. ¿Sí?
Pero quiero que escuchen bien esto. A pesar de que Dios tiene un cuidado especial hacia todos sus hijos, es bastante interesante de que nosotros no comprendemos su extraordinaria voluntad para con nosotros al desplegar su providencia divina. Miren, para Noemí le era incomprensible sus sufrimientos, sus pérdidas y su desplazamiento. Por lo tanto, Noemí estaba en una situación de profunda confusión y controversia. ¿Sí? Había entrado en una situación de depresión. Recuerden esto: nosotros tomamos decisiones libres, pero a pesar de esto, Dios ha ordenado y ha establecido que todas las cosas contribuyan para el cumplimiento de su propósito eterno. En consecuencia, nos hacemos muchas preguntas ante las situaciones soberanas de las decisiones de Dios. Cuando nosotros las vivimos o las experimentamos en carne propia, se manifiestan las incomprensiones, las insatisfacciones, estamos en desacuerdo con las sabias y justas decisiones de Dios. Pero Noemí no es la excepción. Ella interpreta el accionar de Dios como algo incomprensible. Por eso deseo compartirles 4 lecciones bíblicas con respecto a la incomprensibilidad de Dios, que nos ayudarán a dar madurez a nuestra fe cristiana. Y en primer lugar, quiero que noten que la incomprensibilidad de Dios nos lleva a no entender el fin de nuestros sufrimientos. ¿Lo escucharon? La incomprensibilidad de Dios nos lleva a no entender el fin de nuestros sufrimientos. Noemí no entendía el fin de sus sufrimientos, a pesar de que reconocía la soberanía de Dios en medio de sus sufrimientos. Miren, nosotros se expresan muchas controversias valiosas en comprender este cuadro de sufrimiento. La familia sale de Belén, que significa la casa del pan por causa del hambre. Luego llegan a Moab y se establece un infortunio para Noemí al perder a su esposo y a sus 2 hijos. El nombre de Noemí significa placentera, pero ahora se ha convertido en amargura. Por eso es que dice en el versículo 20, dice: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Había salido llena de esperanza, pero ahora regresaba vacía y en aflicciones. ¿Pero por qué? ¿No era Noemí parte del pueblo de Dios?
¿Será que Noemí aún no había recibido las promesas del pacto? En realidad, los hijos de Dios son atribulados. Para muchas personas, ¿sí?, creen de que un Dios generoso, bueno y justo no puede afligir a sus hijos. No obstante, a través de esta historia, nosotros podemos ver la verdad del asunto. Dios usa muchas veces nuestras aflicciones para Él manifestar su glorioso poder, para disciplinar a sus hijos que están en rebeldía, como también para glorificarse en medio de nuestras amarguras. Así como fue el caso de Job, le era incomprensible para Ruth los sufrimientos por los cuales estaba pasando. Pero nosotros, por medio del Evangelio, comprendemos el propósito soberano de Dios, que es al saber que a través de los sufrimientos, Dios nos está conformando cada día más a la imagen del carácter santo de Cristo. Noemí está considerando la realidad actual con ojos de mujer. Con sus ojos ella ve sufrimiento, ve pérdidas, ve desplazamiento, ve amargura. Pareciera que Noemí cree en lo que las personas creen con respecto a la vida, de que el pasado fue mejor. ¿Sí? Creen que todo tiempo pasado es mejor. Al mirar hacia atrás, quisiera regresar el tiempo y continuar disfrutando lo que a su juicio fue lo más placentero. Pero usted, como hijo de Dios, ¿cree también en esto? No debería de creerlo. Porque resulta que la obra del Espíritu Santo siempre va en progreso. Siempre va en progreso en la vida del creyente. El Espíritu Santo usa nuestros sufrimientos para llevar a cabo el cumplimiento del propósito de Dios. Recuerden lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desear que todo vuelva atrás es desear un retroceso de la imagen de Cristo en nosotros. Miren, desde la óptica celestial, no ha acontecido nada que no haya contribuido para la gloria de Cristo y para la bendición de Noemí y el pueblo escogido. Por lo tanto, ante el egoísmo de Noemí y de nosotros, al no querer el sufrimiento, miren, Dios responde: por la dureza de sus corazones van a ver mi respuesta después de pasar por mucho dolor y amargura. No obstante, vuestros sufrimientos no son en vano. Y los castigo no como capricho mío, sino que a todo aquel que recibo por hijo lo disciplino. Pero ténganlo por seguro
de que vendrán tiempos mejores de fruto de santidad. Pero aparte de esto, les doy el privilegio de que me conozcan cada día más, y para que disfruten, se gocen de mis hermosas decisiones, que son sabias, de mis decisiones providenciales y soberanas. Además de esto, podemos aprender a través de Noemí, como también de todo hijo que pasa por los sufrimientos, de que Dios está tejiendo, escúchenlo bien, Dios está tejiendo su proyecto redentor en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no deberíamos de angustiarnos demasiado. No deberíamos de desanimarnos en las cosas que nos pasan, sino llenarnos de gozo, llenarnos de alegría, porque sabemos que todo lo que el Señor hace es para la gloria de su nombre, es para la bendición de la iglesia, aún en medio de nuestras incomprensiones y confusiones. En segundo lugar, quiero que noten que aceptar la incomprensibilidad de Dios nos lleva a un grado más alto de madurez. ¿Escucharon? Aceptar la incomprensibilidad de Dios nos lleva a un grado más alto de madurez. Llega Noemí a su tierra natal, pero resulta que es recibida con asombro, es recibida con admiración. Noten que dice el versículo 19: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Es muy interesante, con asombro, por causa de que su apariencia se había deteriorado por su abatimiento, por causa de los sufrimientos. Los que la conocían antiguamente, ¿sí?, que posiblemente era una mujer muy hermosa, ellos se sorprendieron al ver cómo se había envejecido, ¿sí?, y cómo la aflicción había alterado aún su rostro. Escuchen bien esto, amados hermanos, escuchen bien esto. Los pesares y las aflicciones alteran aún el rostro de las personas hasta hacerlas irreconocibles. Den un vistazo hacia el mundo, ¿sí?, y podrán ver que por causa del pecado, ¿sí?, cómo la imagen de Dios se ha desfigurado en nosotros. Es decir, que a través de esto podemos nosotros también aprender cómo la imagen de Dios se ha desfigurado en nosotros por causa del pecado. Pero por la gracia de Dios tenemos una maravillosa noticia. Se va a llevar a cabo un cambio glorioso. Esto es que nuestro cuerpo de pecado va a ser transformado a la imagen gloriosa del cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo explica Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, mire, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, es en aquella conversación en que Noemí, ella puede sacar a luz toda su amargura y dolor que la agobia, porque luego ella responde en el versículo 20, ella dice: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es en la casa donde ella viene a procesar todas sus pérdidas, pero también a ser consolada. Es donde ella da rienda suelta a toda su amargura. Es donde ella viene a hablar con plena libertad, aunque ciertamente de sus días amargos por los cuales ella está pasando. Y ella replica nuevamente en el versículo 21. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí, después de largos días de camino, en silencio, después de meditar en sus sufrimientos, con la compañía silenciosa de su nuera Ruth, ella exterioriza sus sufrimientos y viene a expresar la motivación que la trae de regreso a Belén. Es allí donde ella llora con amargura, llorando a sus muertos. Es en Belén donde ella viene a comprender la totalidad de sus pérdidas y también a completar o a dar forma al duelo que ella está dando. Asimismo, es en la oración privada donde nosotros damos rienda suelta a nuestras congojas y se las presentamos delante de nuestro Dios. Y esto es muy bueno hacerlo, ¿sí? Presentar todos nuestros sufrimientos delante de la presencia de Dios, porque Dios es bueno y Él es misericordioso para escucharnos y para respondernos. Pero mi consejo es que todos nuestros sufrimientos que le presentemos a Dios, debemos hacerlo reconociendo su soberanía y control divino. Porque podemos notar cuán interesante es que cuando expresa sus sufrimientos Noemí, mire, ella reconoce la soberanía de Dios, ¿sí? Ella reconoce que es Dios quien está llevando su voluntad en su vida, a pesar de que sea dolorosa, ¿sí? Miren, aunque la familia toma una mala decisión de ir a Moab, ella reconoce que todo ha venido de Dios. Ella expresa de que el mismo Dios, el mismo Señor que había llenado sus manos, era el mismo Dios que las había vaciado, ¿sí? Y bueno, el que tiene fe en el Dios que vacía, también puede tener confianza en el Dios que puede volver a llenar. Entonces, miren, esta reflexión, este reconocimiento indica el grado de madurez al cual Noemí había sido llevada. Porque aunque pareciera que Noemí
se queja ante Dios por causa de sus sufrimientos. No obstante, ella reconoce que es la soberanía de Dios que ha traído estos sufrimientos a su vida. Ella no dice que lo que le ha venido es por causa del destino, o la suerte, o la casualidad, o el diablo. Ni siquiera dice que es por causa de su mala decisión, sino de Dios. No silencia ante el pueblo, sino que reconoce públicamente que los sufrimientos, los cuales le han sobrevenido, han sido mediante la decisión de Dios. Y ella lo expresa con reverencia, con sabiduría, y ella lo hace públicamente, reconociendo que Dios era quien había puesto su mano sobre ella. En tercer lugar, quiero que noten lo altamente significativo y admirable de la forma como Dios, el Dios soberano y fiel, usa la incomprensión y el dolor nuestro para llevar a cabo o para tejer sus maravillosos planes. ¿Lo escucharon? Cómo el Dios soberano y fiel usa la incomprensión y nuestros sufrimientos para llevar a cabo sus maravillosos planes. Y por esta razón podemos gozarnos en Él. Porque en medio de nuestra dureza, en comprender los planes de Dios, Él permanece fiel a su palabra y a sus planes preestablecidos. Miren, lo que no sabía Noemí es que sus sufrimientos amargos eran parte del enorme precio que debía de pagar para ir a tierra extranjera y así a anunciar el plan de redención a los moabitas, de los cuales algunos de ellos, como fue en el caso de Ruth, fue incluida como una hija de Dios. Fue traída al pueblo del pacto para vivir bajo la promesa de la salvación y vida abundante. ¿Sabían ustedes que Dios puede usar sus sufrimientos para traer un alma para que Cristo la salve? De hecho, los sufrimientos del Calvario fueron para redimirte a ti. Ahora, nuestros sufrimientos son nada comparables con los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué entonces no estar dispuestos a sufrir para que Cristo salve un alma? Pero ¿por qué muchas veces nosotros, por causa de los sufrimientos, nos quejamos delante de Dios? Renegamos delante de su presencia sin saber de que tus sufrimientos están siendo usados para salvar y quizás a un pariente tuyo, el cual, cuando estemos en el reino de los cielos, te va a ser reconocido como recompensa, una perla preciosísima en la corona de vida. Pablo dice en Timoteo, segunda de Timoteo 2:10, segunda de Timoteo 2:10, dice Pablo lo siguiente. Dice, por tanto, mire, todo lo soporto
por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nos podemos preguntar, ¿era consciente Noemí que estaba siendo dirigida por Dios? ¿Comprendía que su dolor por causa del hambre, la muerte de sus seres queridos, era necesario para que Ruth fuese llevada a Belén y reconociese el señorío del Dios de Israel? ¿No percibes en todo esto la dirección soberana de Dios para esta humilde y valiente mujer, siendo usada para la salvación del alma de Ruth? ¿Sabían que no es necesario comprender los planes de Dios para gozarnos en ellos? ¿Sabían ustedes que no es necesario definir la dirección que Dios está dando en nuestra vida para saber de que dependemos de Él? ¿Sabían ustedes de que no es necesario complacernos en todas las cosas para aceptar de que estamos siendo sustentados por el Señor? Escuchen bien esto. Dios muchas veces usa nuestros sufrimientos para dar alegría y salvación a muchos. ¿Lo escucharon? Dios muchas veces usa nuestros sufrimientos para dar alegría y dar salvación a muchos. Y ese fue el caso de José, hijo de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue prisionero en Egipto para la salvación de mucho pueblo. Vayan a Génesis capítulo 45, versículo 5 y versículo 8. 45, versículo 5 y versículo 8 dice: Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 8: Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Capítulo 50, verso 20. Capítulo 50, verso 20 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Al igual que Noemí, la amargura temporal y las aparentes pérdidas fueron ampliamente recompensadas por el generoso y buen Dios. Escuchen, al darle a Noemí una hija espiritual llamada Ruth, por causa de sus sufrimientos. En este sentido podemos reiterar que Dios siempre tiene cuidado de los suyos, aunque nosotros muchas veces no lo veamos y tampoco lo comprendamos. Pero en medio de nuestras más grandes amarguras, Dios hace sonar la melodía de su incomparable plan redentor en su Hijo Jesucristo. Las notas bondadosas de su plan
Miren amados hermanos, resuenan en medio de nuestros desafinados gritos. ¿Sí? Pero Él lo hace, ¿sí? Él hace sonar la dulzura de su sinfonía en medio de nuestros destemplados gritos. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos lleva a descansar en sus brazos, ¿sí? A regocijarnos plácidamente y confiadamente en su carácter inmutable. Mire, aquí tenemos un maravilloso ejemplo de Noemí. Ella pudo comprender en medio de sus más grandes aflicciones que Dios es un Dios soberano y que Él, a través de sus sufrimientos, estaba tejiendo el plan de redención para el pueblo elegido. ¿Sí? Y en cuarto lugar, quiero que noten que a pesar de nuestra incomprensibilidad en el propósito de Dios, por la fe sabemos que tenemos la bendición. ¿Lo escucharon? A pesar de la incomprensibilidad en el propósito de Dios, por la fe sabemos que tenemos la bendición. En un sermón anterior les preguntaba, ¿saben qué es la fe? Y les dije, la fe es creer en Dios a pesar de las apariencias. Es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Pero la fe es también para aceptar lo incomprensible de Dios. Miren, el propósito eterno de Dios está diseñado por su omnisciencia y es ejecutado por su omnipotencia. ¿Qué significa esto? De que jamás podremos nosotros entender a cabalidad el propósito eterno de Dios con nuestra mente finita. Y muchas de las cosas que Dios hará con su poder para nosotros no va a tener ningún sentido. Pero Él mismo nos ha dado el maravilloso don de la fe, para que nosotros aceptemos la incomprensibilidad de Dios en su propósito eterno y sepamos de que todas estas cosas contribuyen para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo elegido. Mire, este capítulo 1 de Ruth termina con un preciosísimo estribillo de esperanza y consuelo. Dice en el versículo 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí y Ruth, después de un largo viaje fatigoso, por fin llegan a la tierra de Belén. Y llegaron a un muy buen tiempo. Llegaron a comienzos de la cosecha de la cebada, que era el primer fruto antes de la cosecha de trigo. Por lo tanto, tenían la oportunidad de proveerse para el invierno. Escuchen esto, recuerden esto siempre. Dios tiene un campo de cosecha. Él tiene una mesa servida. Después de pasarnos por el largo camino del desierto, después de pasarnos
por el sol ardiente que quema nuestras espaldas y nos hace sentar en la mesa del banquete. Mire, aquí nosotros podemos ver de que la providencia divina de Dios tiene un cuidado especial hacia Noemí y la regresa nuevamente a Belén, a la casa del pan, y lo hace para alimentarla, para nutrirla con los suculentos banquetes de la casa. Y lo hace con un cuidado paternal maravilloso. Lo hace por medio de su providencia especial hacia ella. Por consiguiente, podemos nosotros decir lo que confirma la confesión de fe de Westminster. Dice claramente, así como en general a todas sus criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. ¿Saben ustedes cuando un joyero se da cuenta, después de pasar el precioso metal por el refinador del fuego, que ha llegado a su máxima purificación? Cuando él puede ver su rostro en el precioso metal. Créanme, mis queridos hermanos, que después de esta vida, cuando ya eres pasado por el fuego de la prueba, por el refinador del fuego celestial, mira, tú vas a reflejar la imagen gloriosa del joyero celestial llamado Jesucristo. Ese es el fin del propósito eterno de Dios. Que la maravillosa imagen de Cristo sea perfeccionada en tu vida. Mi estimado amigo, miren, tanto los impíos como los creyentes sufrimos en esta vida. Todos participamos de las mismas pérdidas, enfermedades, hambre, muerte de seres queridos, pero con una diferencia abismal. Y es que el impío sufre como juicio por el juez divino, mientras que los creyentes sufren como una disciplina amorosa por el Padre Celestial. Los impíos, por causa de su pecado, finalmente recibirán el sufrimiento eterno en el infierno. Pero los sufrimientos para los creyentes es para que nosotros seamos perfeccionados a la imagen de Cristo y podamos entrar a las mansiones eternas. Entonces, ¿por qué seguir sufriendo en vano y para juicio? ¿No es mejor sufrir con propósito y para que la gloria de Cristo sea perfeccionada en tu vida? Solamente tienes que confesar tu rebelión ante Dios y creer de que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para tu reconciliación con Dios, que es el pago suficiente para la justicia divina, absolviéndote de tus pecados. Oremos. Padre amado, te ruego y te imploro a través de tu Hijo Jesucristo, de que hayas enseñado al corazón de las personas que han escuchado este mensaje. Oh Dios, para vida eterna, para santificación de sus vidas, de sus almas, Señor. Que ellos entiendan, comprendan a cabalidad de que los sufrimientos,
es un medio que tú usas para llevar a cabo el cumplimiento de tu propósito eterno. Aquí no negamos que podemos llorar, que podemos afligirnos, sí, pero hay un misterio en nosotros, que también podemos gozarnos, podemos alegrarnos por lo que tú haces, amado Dios, como dice Santiago. Gozaos en vuestras pruebas. Oh, excelentísimo Dios, usa este mensaje para la regeneración de muchos, pero también usa este mensaje para pulir el carácter de tu iglesia, Señor, siendo Cristo formado en ella. Te alabo en Cristo Jesús. Amén.